momento de la adolescencia uno hace la transición hacia la adultez? No en años, sino en comportamientos o en acción. Ah, no, pues en comportamientos y acciones. En comportamientos y acciones. Es, ¿en qué momento puede darse de una manera consciente y que tú sepas que ya estás siendo un adulto? Cuando Yo le toca siento, pagar recibos, qué pena. pero no, a eso iba, o sea, fuera de chiste, cuando tú adquieres responsabilidades, tú ahí ya comprendes que ya no pasaste de ser, no, perdón, que pasaste de ser adolescente a ser un adulto. Cuando adquieres esas responsabilidades. Entonces, ¿qué pasa mucho? Y yo lo he notado en la generación, por lo menos de nosotros. ¿Qué hacemos? El tema de ir a bancos. Lo vemos como un tema de que es o para personas mayores o para nuestros papás. Sí, sí, Entonces, sí. cuando decimos, ya fui a hacer una vuelta en un banco, entonces ya soy una señora o ya soy un adulto y estoy pasando a la adultez y lo satanizamos porque muchas veces lo vemos como, es terrible que yo ya esté haciendo esto porque, ¿sí? Como que no creemos en esta generación, como que no creemos que tengamos que ser adultos, sino que nos tenemos Sí. o que estamos estancados. ¿Y por qué? Porque no hay un tema de responsabilidad. Entonces ahí podemos pasar al punto del tema de que siento yo que actualmente la generación de nuestros padres nos dejaron sin responsabilidad y nos sobreprotegieron y Ah, entonces ahí ya nuestra adultez se está poniendo más progresiva, o sea, es más lejana porque nuestros papás quieren que ellos se encarguen todo de nosotros, o sea, que ellos se hagan cargo de sí. todo lo de nosotros. Entonces no nos dejan crecer, sino que nos estancan. A nivel, digamos, mental, se podría decir, sí, Y psicológico. accionar también, porque, por ejemplo, a la edad que yo tengo, Mm. mi mamá ya tenía 2 hijas. 35. Mi mamá ya tenía 2 hijas. Sí, 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 ¿Sí? claro. Entonces, ya ella salió a sus 18, se casó, pero yo a la edad que ella tiene, yo no tengo hijos, por Mm, ejemplo. claro, sí. Y a la edad que ella tenía, para eso era súper bien que ella tuviera 2 hijos. Mientras Sí. que a mi edad, que ahí se da un poco de tema generacional, a mi edad tener hijos como que todavía se piensa más. Sí, es cierto, el tema ¿Mm? de tener hijos o Pero eso formalizar una también familia y lo... eso, Ajá, sí se ha ido yendo, diluyendo con el paso de exacto. los años. Pero eso también se da por el tema de la sobreprotección. Yo fui una persona muy sobreprotegida Mm, por sus papás. Yo no pude llevar un novio a la casa hasta mis 22 años, cuando mi mamá se casó a los 18. claro, sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces ahí es cuando tú dices, pero, o sea, hay una quiebra ahí en cuanto al tema y como te sobreprotegen, no sabes cómo es el mundo, Mm, entonces como que te resguardas a tus papás, sí. ¿sí? Y ahí es cuando hay como esa brecha y siento que ahí también nace mucho el tema de la infantilización. Ese es un punto muy interesante, que es también, todo lo heredamos de nuestros cuidadores. Uh-huh. Entonces, mucho de lo que somos ahora es consecuencia de lo que nuestros cuidadores nos dieron cuando éramos pequeños, cómo lo recibimos y cómo lo procesamos. Uh-huh. Entonces, es un punto muy interesante y siempre es importante, allá en la audiencia, si tienen hijos o si tienen padres que los escuchen, eh, incluso si toman terapia, ¿Quiénes, los hablarlo, papás? cualquiera. Ok, O sea, hablo de escenarios cualquiera, que es cualquiera. importante que uno empiece a pensarse la vaina, a echarle cabeza. Uy, yo estoy con los hijos. ¿Cómo posiciona la marca? Eh, es importante hacer ese trabajo, incluso, o sea, no solamente con este tema, sino con todos los temas de la vida es importante uno pensar en su infancia, en su niñez,
cómo fue que se trabajaron ciertas experiencias. Lo digo, digamos, por los que tenemos hijos, es importante uno ver eso para uno no transmitirle eso también a los hijos, heredarlo. Sí, pero ojo, Y, porque hay que lo discutíamos inclusive el otro día y es el tema de que nosotros no queremos hacer lo que nos hicieron nuestros padres. Entonces, eso también partió mucho en la generación de nuestros papás. sí. Por ejemplo, mis papás fueron personas que no tuvieron muchos privilegios cuando eran jóvenes, entonces a nosotros nos quisieron dar muchos de esos privilegios. Entonces yo te decía, los labores de la casa, las labores de la casa, mi mamá era casi 100% de ello. Cuando fuimos creciendo nosotros ya en nuestra adolescencia, nos ponían a hacer cosas y a nosotros nos daba pereza. Sí, claro. Que está mal, ¿sí? Porque no digo que papá y mamá o nuestros cuidadores nos tengan que obligar, pero tampoco dejarnos como pasar. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, que está muy mal, porque yo soy consciente actualmente de eso, y es que yo no lo hacía o me demoraba haciéndolo, y entonces mi mamá decía, no, ya no lo hizo, lo hago yo. ¿Sí? Entonces, ahí primero nos quita responsabilidades, que era lo que me comentaba una vez Luisa. Cuando yo me quedé sola, vamos a contar historias, story times. Cuando mis papás viajaron a México, yo me quedé con mi hermano. Lo primero que me dijo Luisa fue, mi psicóloga, fue que lo que mi hermano tenía que hacer, que él lo hiciera y que yo no lo hiciera. ¿Por qué? Porque le quitaba la responsabilidad a él. Muchas de esas cosas hizo mi mamá, más que todo en cuanto a labores de la casa, y ella se hacía responsable de esas cosas. Entonces, sí nos decía, laven la loza, pero no las lavamos a los 5, que inclusive actualmente hay memes y videos respecto a eso. Sí. Eso está muy mal, porque te quita la responsabilidad y más adelante para que tú hagas eso es aún más difícil. A la larga vas a decir como, no, finalmente lo va a hacer, entonces ¿para qué me esfuerzo? Sí. No, y es importante, digamos que redondeando un poco el tema de responsabilidad. Si te has dado cuenta, hemos hablado de que eso es algo muy importante para no caer en esa infantilización a niveles extremos. Y es el tema de tener la responsabilidad y ser consciente de que tenemos ciertas cosas que hacer, ciertas cosas con que cumplir y que nadie más las va a hacer por nosotros. Hay algo que antes de cerrar, digamos, el tema y es lo que tú decías de pronto no hacer lo que hicieron nuestros papás con nosotros en ciertos ámbitos. Creo que debe haber límites, como todo en la vida, debe haber unos límites, en donde tú digas, bueno, mis hijos, digamos, por ejemplo, no tuvieron, yo no tuve muchos privilegios cuando no quiero que mis hijos sufran lo mismo, hay que tener un límite. Entonces Exacto. Tú no puedes llegar a comprarle, tengo la posibilidad esta vez de comprarle muchos juguetes, por ejemplo, y llegar al punto de llenarlo de juguetes, creería que no está bien, ¿sí? Digamos, puede ser un ejemplo muy extremo, pero puede ser, y es aprenderle al niño que, bueno, puede tener o enseñarle, perdón, al niño que puede tener su juguete, pero muchas veces no se puede tener. Sí, y que haya como ese balance. Y también es importante enseñarle el valor de las cosas, por ejemplo. Pero digamos que eso es... Con eso también aprende la responsabilidad también. Exacto. Nos centramos solo en los niños, ¿no? Pero esto aplica realmente para todo. El tema de hacer la introspección en uno mismo y pensar en cómo fue su niñez, por ejemplo, por si uno tiene sus hijos o su pareja o su círculo social, para aplicarlo y ser un poco más consciente del actuar de uno, el por qué sucede y en caso de que uno quiera mejorarlo o cambiarlo, saber de pronto cómo poder hacerlo. Detectar es lo más importante ahí. Yo